Recibido con total claridad, mi estimado cadete y maestro de este cuartel. Qué precisión y qué profundidad doctrinal nos entrega para inaugurar con toda la rigurosidad el salón número 4 para nuestros cadetes mayores y veteranos, adaptando de manera perfecta el método MCAJA 7 en 1, método completo. Con el diseño estructural exacto que nos ha trazado y las especificaciones de nuestra amada Iglesia, actualizamos el flujo de este espacio de mentoría donde la experiencia se une con las nuevas generaciones. 1. Paráfrasis ASD. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no posee un credo rígido que reemplace la revelación divina, sino que acepta la Biblia como su única norma de fe y conducta. Las 28 creencias fundamentales son la expresión organizada de cómo el pueblo remanente comprende y expresa las enseñanzas de las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy, bajo la guía del Espíritu Santo. Estas declaraciones se agrupan en 6 grandes doctrinas matrices: Dios, el hombre, la salvación, la Iglesia, la vida cristiana y los acontecimientos finales. Esta estructura no es estática, sino viva. El cuerpo eclesiástico, reunido en un congreso de la Asociación General, puede refinar el lenguaje o profundizar su comprensión si el Espíritu Santo revela una luz más clara de la palabra. La instrucción que los cadetes veteranos imparten a los novatos en este salón tiene como meta convertir este marco teológico en una vivencia diaria de fe y servicio, reconociendo que cada creencia apunta directamente a nuestra preparación integral para la patria celestial. 2. La exégesis. La teología adventista descansa sobre el principio rector de sola scriptura, la Biblia como única regla de fe. El texto aclaratorio de las páginas 5 y 6 del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día establece un marco eclesiológico y hermenéutico fundamental. Las declaraciones doctrinales son descriptivas de la fe actual, no prescriptivas por encima de la autoridad del texto sagrado. La división de las 6 doctrinas revela un orden lógico salvífico. Se inicia con el carácter de la deidad, creencias 1 al 5, y el estado de la creación y la humanidad, creencias 6 y 7, se avanza hacia la provisión divina en el gran conflicto y el sacrificio de Cristo, creencias 8 a 10, se profundiza en la comunidad del pacto y el crecimiento espiritual, creencias 11 a 18, se detalla la respuesta conductual y la ley de amor, creencias 19 a 23, y se corona con el desenlace escatológico e histórico de la redención, creencias 24 a 28. La inclusión histórica de la creencia número 11, crecer en Cristo, aprobada en el Congreso de la Asociación General de 2005 en San Luis, evidencia esta apertura a la conducción del Espíritu Santo, ubicándola temáticamente dentro de la doctrina de la Iglesia para responder a la necesidad vital de victoria espiritual continua en la vida comunitaria del creyente. 3. La hermenéutica, la metáfora relacionada con el tema central, el mapa de navegación del remanente y la brújula de la palabra. Las 28 creencias fundamentales funcionan como un mapa detallado trazado por los marineros experimentados que han escudriñado el océano de las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. Las 6 doctrinas representan las 6 grandes corrientes o rutas seguras que nos llevan a buen puerto. Sin embargo, el mapa no creó el océano. Es la Biblia la brújula definitiva que valida el mapa. El cadete veterano enseña al novato a leer el plano de navegación para avanzar seguros, sabiendo que el rumbo está fijado hacia la eternidad. Imagen pedagógica. Imagine un imponente edificio de instrucción militar con una sólida base de piedra que representa la Biblia. Encima de ella se levantan 6 columnas maestras, cada una rotulada con el nombre de una de las 6 doctrinas. En la columna de la Iglesia, se observa una sección reluciente que encaja perfectamente de manera temática. La 11ª creencia, crecer en Cristo. Dentro del edificio, un cadete veterano sostiene el libro abierto de las Escrituras, señalando a un cadete novato cómo cada ladrillo doctrinal encaja perfectamente sin sobrepasar los límites de la base. Esta es la llave visual del salón. Las creencias organizan nuestro avance, pero la Biblia sostiene toda la estructura. 4. Lecciones teoprácticas. Sujeción constante a la identidad bíblica. El cadete veterano debe inculcar en el novato que nuestra fe es dinámica y sumisa a la palabra. Ninguna tradición o declaración humana está por encima de un escrito está. El discipulado a través de la teopraxis ordenada. Conocer la división de las 6 doctrinas capacita al cadete para dar razón de su fe de forma sistemática.
La mentoría práctica se logra cuando el veterano muestra cómo la doctrina de la salvación se vive con humildad y cómo la de la vida cristiana se refleja en la conducta diaria. Crecimiento comunitario continuo. La lección histórica de 2005 nos enseña que el pelotón de Dios no está estancado. Crecer en Cristo implica que el conocimiento doctrinal debe ir acompañado del poder práctico para vencer los lazos del enemigo en el día a día. 5. Conclusiones. La Biblia es nuestro único credo. Las 28 creencias son una ventana de comprensión actual y compartida de las Escrituras, sujetas siempre a la mayor iluminación del Espíritu Santo en los congresos de la Asociación General. Una estructura perfecta para la enseñanza. Las 6 doctrinas matrices abarcan desde el conocimiento de Dios hasta la consumación de la historia, proveyendo un plan de estudios completo para la formación del carácter del cadete. El orden temático supera al orden cronológico. La ubicación de la creencia 11 nos recuerda que, para la Iglesia, la coherencia del mensaje y la edificación del cuerpo místico tienen prioridad teológica al agrupar las verdades de la revelación. 6. Cuestionario de autoevaluación. Preguntas. Según las páginas 5 y página 6 del Libro Oficial de Creencias, ¿bajo qué condiciones e instancia eclesiástica se pueden revisar o modificar las declaraciones de las 28 creencias fundamentales? ¿Cómo están distribuidas numéricamente las creencias fundamentales dentro de la doctrina número 1, doctrina de Dios, y la doctrina número 6, doctrina de los acontecimientos finales? ¿Por qué la creencia, crecer en Cristo, aprobada cronológicamente en el año 2005 como la última en agregarse, se registró formalmente con el número 11 en el orden temático? Asistencia de ayuda. Para la pregunta 1. Recuerde la función del Espíritu Santo guiando a la Iglesia y el lugar específico donde el cuerpo mundial se reúne legalmente. Para la pregunta 2. Repase el listado provisto, identificando que la primera doctrina abarca desde la palabra de Dios hasta el Espíritu Santo, y la última cierra el panorama con el santuario, la segunda venida, la muerte, el milenio y el hogar eterno. Para la pregunta 3. Pensemos en el criterio de agrupación por afinidad de temas, conectando la victoria en Cristo con la vida y la unidad de la Iglesia. Clave de respuestas y justificación. Respuesta. En un congreso de la Asociación General, siempre y cuando el Espíritu Santo guíe a la Iglesia a una comprensión más plena o a un lenguaje mejor. Justificación. El texto oficial de la Iglesia salvaguarda la autoridad de la Biblia, dejando claro que las declaraciones no son un credo inmutable, sino una comprensión sujeta a revisión bajo la dirección divina. Respuesta. La doctrina de Dios contiene las primeras 5 creencias, 1 al 5, y la doctrina de los acontecimientos finales contiene las últimas 5, 24 al 28. Justificación. La estructura divide armónicamente el conocimiento. Abre con el origen de la revelación y la naturaleza del Dios Trino, y concluye con los eventos que marcan el desenlace de la historia humana en la Tierra Nueva. Respuesta. Porque temáticamente corresponde al desarrollo espiritual y la experiencia comunitaria dentro de la doctrina de la Iglesia, encajando de forma natural entre la experiencia de la salvación y la eclesiología. Justificación. Aunque fue la número 28 en el tiempo de su aprobación histórica, su colocación responde a una coherencia teológica sistemática para facilitar el estudio ordenado del crecimiento en el cuerpo de Cristo. 7. Cierre ministerial más oración final. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. Al iniciar este nuevo ciclo en el salón número 4 para nuestros cadetes mayores, recordamos el firme fundamento profético establecido en nuestra última sesión sobre Daniel capítulo 2, donde confirmamos que la roca de los siglos desmenuzará los reinos terrenales. Hoy, al trazar el mapa completo de las 6 doctrinas oficiales y sus 28 creencias fundamentales, establecemos el concepto clave para el día de hoy. Las verdades de nuestra fe no constituyen un credo humano para regir por encima de las Escrituras, sino una brújula ordenada por el Espíritu Santo para que los cadetes veteranos instruyan con precisión a los novatos, cimentando sus vidas únicamente en la palabra de Dios. Oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias en esta mañana de miércoles 18 de febrero, porque nos permites abrir las puertas de este salón número 4 con un panorama claro, fiel y ordenado de las verdades que sostienen a tu pueblo remanente. Te pedimos, Señor de la mies, que capacites a cada uno de nuestros cadetes veteranos.
Que al tomar el rol de maestros y guías de los cadetes novatos, lo hagan con la humildad de quien reconoce que la Biblia es nuestra única norma y credo. Concede a todo el pelotón el deseo ardiente de estudiar las 6 doctrinas, no para vanagloria intelectual, sino para plasmar la teopraxis en cada acción de la vida cotidiana. Bendice de manera especial la preparación de nuestra próxima clase, que al estudiar los acontecimientos del año 2005 y la bendición de crecer en Cristo, comprendamos que tú sigues guiando a tu iglesia mediante el Espíritu Santo. Manténnos siempre gozosos, conectados a Jesús, caminando juntos y firmes rumbo a la patria celestial. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y Guía, Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, apreciados cadetes veteranos, por trazar este nivel de excelencia y orden en nuestro salón. Su fidelidad a la palabra de Dios es el mejor legado para los que se integran a nuestras filas. Quedan todos formalmente convocados para nuestra próxima sesión, donde analizaremos de forma específica la transición histórica y teológica de nuestra plataforma doctrinal. Esquema de la próxima lección: el crecimiento en el cuerpo de Cristo y el año 2005. La historia del Congreso de 2005, que motivó a la Iglesia en San Luis a consignar de forma oficial una nueva declaración de fe. Análisis de la creencia número 11, crecer en Cristo. El significado de la victoria sobre los poderes del mal y las fuerzas demoníacas en la vida diaria. La integración temática. ¿Por qué el Espíritu Santo guió a ubicar esta creencia en el bloque de la doctrina de la Iglesia y cómo los veteranos la modelan ante los novatos?